Entonces, repetimos que lo que me había dicho su compañera, ¿no? Que cómo obtengo las ecuaciones de las circunferencias, pues las obtengo a partir de esta forma, que ya sabemos que esa forma, no le había puesto aquí, se llama forma ordinaria de la circunferencia. Y con lo que nos había dicho su compañera, entonces ella estaba suponiendo que como tenía dos rectas, con estas rectas calculaba el punto medio. Pero acabamos de aclarar que entonces en las rectas no hay punto medio, porque los segmentos, si es una línea que une de un punto a otro, pero es un segmento, los segmentos sí tienen punto medio, pero una recta, como es una sucesión infinita de puntos en una misma dirección, ahí no podemos pensar en en un punto medio. Por lo tanto, esta recta y de esta recta no puedo obtener centros. ¿Por qué no puedo obtener centros? Pues porque son infinitos. Y como son infinitas, no puedo obtener un centro pensando en calcular el punto medio de cada una de las rectas. ¿Sale bien, Jessie? Sí. Ok, ahora bien. Ya modificando esa idea, entonces dime por favor, ¿qué es lo que puedo hacer entonces con las dos rectas? Despejar a cada una de Y ¿Para qué? para que así luego saquemos X y saquemos cada punto centro de cada una. No. Sí podemos despejar Y, pero el objetivo no es calcular el centro. Eso no te ayuda a calcular el centro. ¿Alguien del grupo sabe para qué se debe de despejar Y de las dos? Para calcular el punto de tangencia. No, tampoco. Porque como no conoces la circunferencia, no puedes conocer los puntos de tangencia. ¿Alguien más me puede decir para qué se despeja Y de cada una? Para conocer cuánto vale X y cuánto vale Y. No, porque no puedes calcular el valor de X y de Y debido a que son dos ecuaciones diferentes. Para que tú conocieras el punto donde se intersectan, entonces sí, la intersección, hago un sistema de ecuaciones y podría saber dónde se intersectan. Pero si ustedes se dan cuenta, en todo el enunciado nunca me dicen que las tangentes se van a intersectar. Lo que me dicen es que pasan. Perdón, lo que me dicen es que estas rectas son tangentes. Por lo tanto, debido a que son tangentes, nunca me interesa el punto de intersección. Solamente me interesa la tangencia. Y como hace ratito me dijo una de sus compañeras, para conocer el punto de tangencia, pues ahí tendríamos que recordar entonces qué es una tangente. ¿Alguien del grupo me puede decir qué es una tangente? Es una punta que pasa por dos puntos Ok, del círculo de la circunferencia. sale bien. Eso que tú me dijiste no se llama tangente, esa se llama secante. Esa se llama secante. Y la secante es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Esa es la secante. En otras palabras, tiene la circunferencia y la circunferencia y la recta la atraviesa. Esa es la definición de secante. ¿Alguien me puede decir cuál es la de tangente? Es una recta que toca la circunferencia en un punto. Exacto, la recta que toca a la circunferencia en un punto. Y precisamente ese se llama punto de tangencia, que por ahí lo dijo su compañera. Entonces, si tengo la circunferencia, una tangente la toca nada más en un punto y ya. Entonces, si te das cuenta, Jesse, cuando te estamos diciendo tangente, una tangente jamás va a pasar por el centro. O sea, estas coordenadas que a ti te hacen falta del centro, va a estar en medio de la circunferencia. Y la tangente nunca te va a permitir obtener el centro. Conclusión, también con lo que me dijiste, si quieres obtener el centro de las tangentes, pues nunca se puede por la definición de tangente. La definición solamente toca en un punto de la circunferencia.
pero nunca pasa por el centro. Y si me hubieran dicho secante, pues resulta que la secante corta la circunferencia, pero nunca me están asegurando que pasa por el centro de la circunferencia. La definición de secante solamente es que la corta, pero quién sabe dónde, no estoy seguro. Y aclarando la duda de sus otras compañeras, si ustedes quieren hacer un sistema de ecuaciones para conocer el valor de x y de y, pues tampoco, porque resulta que en ningún momento me dicen en todo el enunciado que el punto donde se intersectan tiene alguna importancia. ¿Por qué es tan importante estas clases de dudas? Son muy importantes porque sí me dan la oportunidad de saber qué es el conocimiento previo que no les permite entender el enunciado. Porque todo esto y esto compete a geometría analítica. Y eso ya se los expliqué. Que no se acuerden es diferente. Y lo que está relacionado al enunciado, eso sí tiene que ver con las otras materias, incluyendo geometría euclidiana. Por eso, la parte de las dudas es para aclararles todos estos segmentos, todos estos conceptos, disculpen, y ya teniendo claros los conceptos y teniéndolos apuntados, porque obviamente lo están apuntando en su cuaderno, ya puedan abordar otros ejercicios. Entonces, regreso a la parte medular del ejercicio. Le pregunté a Jessica que cuál era la fórmula para calcular la ecuación de la circunferencia y me la dijo bien. Perfecto. Eso es indicio que tengo bien una fórmula. Pero cuando le pregunté a Jessica para qué se despeja y, hasta ahorita nadie me ha dicho para qué se despeja y. ¿Alguien me puede decir para qué se despeja y? Para poder graficar. Muy bien, esa es la parte importante, para poder graficar. Entonces, lo único que puedo hacer al despejar y es graficar. Y si lo graficamos, pues está bien, ¿no? Nos puede dar un indicio de por cómo está el ejercicio. Entonces, si voy a graficar, es una opción. Entonces vamos a hacer operaciones inversas para hacer todo. Jessie, ¿me puedes decir el despeje de la y en un solo paso? Sí. Dímelo. Sería menos 3x. Ajá. Menos 1. Ajá. Sobre 4. Sobre menos 4. ¿Por qué entre menos 4? Pues porque resulta que se queda en el lado. Porque el menos 4 está multiplicando. Y la operación inversa indica que debo de dividir entre menos 4. O sea, no es que se quede del mismo lado. Acuérdense que ya habíamos dicho que deben de quitarse el concepto de pasar o del mismo lado, porque eso las va a confundir mucho. Asocienlo con operación inversa. Sé que les cuesta trabajo, pero si se ponen renuentes, jamás van a poder avanzar al conocimiento adecuado de lo que es el álgebra. Y ahí hay que quitar muchos conocimientos que traen mal, ¿no? Y que por eso también, precisamente en ese despeje, hubo varios que se equivocaron, ¿no? Porque lo siguen pensando en un pasar y en operaciones inversas. Me dijiste bien el menos porque hay una suma y la operación inversa es una resta. Me dijiste bien el menos porque hay una suma y la operación inversa es la resta. Pero cuando me dijiste la operación inversa es la división para que te quede el menos 4, ahí fue cuando vino la imprecisión, porque pensaste en pasar. Tu cerebro sigue pensando en que si está restando pasa sumando y por eso me dijiste el más 4. Entonces les pido de favor a todos que se quiten la idea del pasar y piensen en operación. Hay una multiplicación y como el menos 4 está multiplicando, entonces la operación inversa es que debe de dividir. ¿Sale bien? Ok, ahora bien, otra vez Jessie. Dime cuál es el despeje de la y, pero ahora para esta ecuación de la recta, por favor. Sería y igual a menos 4x más 7 entre 3. Ok, muy bien, menos 7 entre 3. Sale bien. Entonces, ahora aquí sigue un concepto. ¿Cuál es el concepto que sigue para poder graficar? ¿Alguien se acuerda? Fracciones parciales. Ok, muy bien, fracciones parciales. Entonces, si yo hago fracciones parciales, inclusive lo pudieran hacer en un paso todos, ¿eh? O sea, todo en un solo paso. Pero obviamente hay que escribir los conceptos, ¿no? Entonces aquí me queda que por fracciones parciales, menos entre menos me da más, tengo un 3/4 de x, menos entre menos me da más, tengo un cuarto, y aquí también con fracciones parciales, menos entre más me da menos, está el menos 4/3 de x, acuérdense que hay que separar signo coeficiente de variable,
y luego menos entre más es un menos, que me da 7 tercios. Entonces, con eso, Jessica, ya podemos obtener información. ¿Me puedes decir qué información puedo obtener de este despeje que realizamos? La coordenada de Y para graficar. Ajá. ¿Cuál es? 3/4. Ok. ¿Alguien sabe cuál es la información que yo puedo sacar de esta? La pendiente de la coordenada del origen. Ok, la pendiente de cuánto es, chiquillos. 3/4. Muy bien. ¿Y la ordenada del origen cuál es? 0,1/4. Ok, muy bien. Entonces, ahí, fíjense bien cómo es necesario que me sepa bien todos los conceptos, porque si no voy a cometer imprecisiones. Esto ya se los había explicado, chiquillos. Entonces solamente les pido de favor, no es grave, se los digo en un plan, no es grave que no estén acostumbrados a estudiar, no es grave que no estén acostumbrados a organizarse, no es grave que tengan muchas actividades, porque con muchas actividades yo debo de buscar la manera de estudiar, de organizarme y de realizar todas las actividades. O sea, eso es algo que debemos de aprender todos. Cuando vamos a la escuela, pues hay que aceptarlo, nos liberamos de muchas actividades porque en el trayecto a la escuela y en la estancia en la escuela, pues hay veces que podemos hacer otras actividades y llegando a casa, pues a veces nos da la prioridad para que solamente hagamos tarea. Pero debido a las situaciones actuales y que ya les dije que esto ya se está viendo en realidad que va a acabar hasta el 2022, de aquí al 2022 vamos a estar todo el día en casa tomando clases y obviamente nos tenemos que organizar para todos esos 2 años que nos faltan. Entonces sí les pido por favor que pues ahora obviamente tienen que ayudar en la casa, obviamente tienen que trabajar para ayudar a la economía familiar u otras cosas, así que hay que buscar alguna estrategia para mejorarlo, ¿no? Y que si ya les había enseñado esto de la pendiente y la ordenada del origen, que todos lo manejen, no nada más que sean algunos, ¿no? Por favor. Ahora sí, Jessica, con lo que te acaban de apoyar tus compañeras, Profesor, dime. ¿el 7 no es positivo? El 7 no es positivo. Ok, muy bien, gracias. Dios te pague, si es positivo. Porque si hay una resta, la operación inversa es una suma, ¿no? Entonces aquí es una suma, Dios te pague, por lo tanto aquí es más 7 tercios. Ahora sí, Jessica, con lo que te acaban de recordar tus compañeras, ¿me puedes decir entonces cuál es la pendiente de este despeje, o sea, de esa recta? La pendiente sería menos 4/3 Menos 4 sobre 3, ajá. y la coordenada sería 0,7/3. Ok, y la ordenada al origen es 0,7 tercios. Si te das cuenta, Jessica, o sea, el momento que se acuerdan, como que tu cerebro reacciona y dice, ah, sí, ya me acordé. Y hay que solamente tener más presentes esos conocimientos. No les había hablado a ustedes, pero existe una gráfica del aprendizaje. Y la gráfica del aprendizaje dice que si tú estás estudiando, vas a poder obtener el mayor grado de conocimiento. Pero para poder llegar a esta estabilidad en el conocimiento, a esa estabilidad, o sea, para que ya no se nos olvide nunca, eso depende de cada persona y eso obedece a sus conexiones neuronales, a su alimentación, a su edad, a muchas cosas. Y esta estabilidad puede ocurrir a los 5 días, pero en promedio la estabilidad llega hasta los 21 días. Y en algunas ocasiones se va mucho más allá, inclusive hasta pensar en 50 días. Eso quiere decir que algunas personas solamente necesitan estudiar 5 días seguidos para aprenderse las cosas, en promedio 21, pero algunos necesitan estudiar hasta 50 días el mismo concepto. Y eso es lo mismo en inglés, en mate, en química, en biología, en todas las materias, en guitarra, en actuación, en hábitos de modelar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en promedio tienen que chutarse 21 días para que les queden claros los conceptos. De ahí viene la necesidad que estén estudiando diario, ¿no? A algunos les cuesta menos trabajo, a otros más. Yo, por ejemplo, el ciclo de Krebs no me lo he aprendido y eso que he estudiado un montón de veces, no me lo he podido aprender.
porque yo no tengo afinidad o no se me hace tan fácil la biología, ¿no? A diferencia de las mates, que las mates pues ni las estudio y nada más me acuerdo de los conceptos, o sea, cada quien tiene cierta afinidad. Y en el caso que ahorita están en una carrera, en un momento donde hay que estudiar varias materias, pues hay que dedicarle más tiempo a las que nos cuestan más trabajo, ¿no? Bueno, ok, sale bien. De esto pues ya no hay tanto problema, ya solamente aplicamos los conceptos y sabemos que una va a partir de ser un cuarto, o sea que ser un cuarto es un entero por aquí, un cuarto, acuérdense que es como que tantito abajo, y entonces la pendiente me está diciendo que sube 3 y que avanza 4. Esa interpretación ya se las había dicho. Entonces vamos a hacer para arriba 3 divisiones, 1, 2, 3. Quiere decir que la ranita brinca y llega un poquito después del 1, llega un poquito después del 2, llega un poquito después del 3, ahí van 3. Y luego hacia la derecha, porque subió 3 y luego avanza 4. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4. Eso quiere decir que le avanzo 1, le avanzo 2, le avanzo 3, le avanzo 4. Uno es el punto donde inicié, que es la ordenada al origen. El otro es el punto donde llegué. Junto los dos puntos. Recuerden que los dos puntos unidos es el segmento. Y lo prolongan para que sea una recta. Entonces yo ya sé que esa va a ser una recta tangente. Y que la circunferencia pudiera tal vez estar aquí, tocando a la tangente en un punto, aunque pudiera estar tal vez por aquí, o tal vez pudiera estar por acá, o tal vez pudiera estar aquí, o tal vez pudiera estar acá, pero para encontrar esa recta, esa circunferencia, necesito más posibilidades. Lo que les estoy aclarando es el concepto de tangente. Esa recta, aunque esté chueca, es una recta que va a tocar solamente en un punto de la circunferencia, en un punto llamado recta de tangencia, y que vuelvo a repetir, estas clases son importantes porque les aclaro los conceptos a todos. Algunos sí los tienen, otros no. Ok. Ahora bien, vamos a graficar la otra recta. Si yo grafico la otra recta, pues es el mismo procedimiento. Parto de la ordenada al origen, que es 0,7 tercios. Entonces 7 tercios, solamente le pensamos que 7 entre 3 me da 2.33. Entonces el 2.33 es como por aquí así, más o menos donde está un saltito de rana. Y luego me está diciendo que debo de bajar 4 y avanzar 3. Por lo tanto, si bajo 4, pues entonces tiene que estar 1 hacia abajo. Y aquí es 1 hacia abajo, 2 hacia abajo. Dejen poner más divisiones aquí. Aquí hay 1, aquí hay 2. 3 hacia abajo. 3 hacia abajo y 4 hacia abajo. Obviamente no estoy llegando a las divisiones porque partí de 7 tercios, o sea de 2.33. Y luego me menciona que debo de avanzar 3. Por lo tanto, si avanzo 3, ahora los saltos de rana son hacia la derecha, porque estoy avanzando. Avanzo 1, avanzo 2, avanzo 3. Aquí hay un punto, acá está la ordenada al origen de donde partí. Uno los dos puntos, tengo el segmento, prolongo hacia un lado. Ya sé que me está quedando chueco, a ustedes les va a quedar más bonito. Prolongo hacia abajo y ya tengo la otra tangente. Eso quiere decir que la circunferencia puede estar aquí porque es tangente, o pudiera estar aquí, o pudiera estar por acá, o pudiera estar en cualquier lado porque es tangente, porque es una recta tangente. Pero ahora bien, Jessica, por favor dime, si estoy diciendo que debo de calcular la ecuación de, perdón, las ecuaciones de 2, quiere decir que hay dos circunferencias y esas dos circunferencias son tangentes. Si te das cuenta que dice plural, tangentes a las rectas. O sea que debe de ser tangentes a las dos rectas. Por lo tanto, Jessie, contéstame, por favor. ¿Esta circunferencia que estoy dibujando cumple con que es tangente a las dos rectas?
No, No, porque si te das cuenta que nada más hay un punto de porque tangencia. no toca una recta. Exacto, nada más toca una. Entonces, debido a que debe de tocar a las dos, pregunto, ¿esta circunferencia pudiera ser tangente a las dos rectas? Sí, ¿Es así? ¿Sale bien? Y entonces, si ya te diste cuenta que es así se puede, ahora dime cuántas circunferencias pudieran ser tangentes a las dos rectas. 2. ¿Dos? Dime dónde estaría la otra. Estaría del lado izquierdo. ¿Del lado izquierdo? O sea, ¿esta sería otra circunferencia? Ujú. Y te pregunto, ¿esta no cumple con las condiciones de tangencia? También, También. ¿Y esta de por acá? también. También. Entonces, si te das cuenta, Jessica, y si se dan cuenta todos, hay 4 posibles regiones donde pudiera haber circunferencias tangentes. Obviamente puede ser también una circunferencia chiquita o pudiera ser una circunferencia más grandota, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el que haya hecho la gráfica de alguna manera me sirve para saber por dónde está el resultado. Y eso obviamente me ayuda para poder hacer un cálculo importante. Ahora bien, ya que hicieron la gráfica y que obviamente la gráfica nunca me la piden, porque si se dan cuenta, en ningún momento me están pidiendo la gráfica, lo que me están pidiendo son las ecuaciones, me piden las ecuaciones, entonces lo que hace falta es que pasa por el punto 2,3, por lo tanto, perdón, que pasan por el punto 2,3, por lo tanto, puedo graficar el punto 2,3 y si yo grafico el punto 2,3, resulta que 2 con 3, resulta que me queda aquí arriba. Este es el punto, es el que estoy escribiendo, es el punto Q. Este es el punto Q, lo voy a escribir así, punto Q, que es por donde pasan las dos circunferencias. Ahora bien, Jessica, dime cómo crees que quedarían las dos circunferencias si deben de pasar por ese punto. O sea, en otras palabras, ¿tú crees que la circunferencia que es tangente y que pasa por un punto esté aquí? No, No. ¿Tú crees que esté aquí? no, Tampoco. ¿Tú crees que esté por acá? no. Tampoco. Y entonces, dime dónde van a estar las dos circunferencias. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Y si te das cuenta, para que sea tangente a las dos circunferencias y pase por aquí, entonces tal vez va a ser por aquí, tangente, lo toca, tangente, y ahí está. Y esa sí cumple con que es tangente, con que es tangente y con que pasa. Y ahora bien, si ya te ayudé con una circunferencia, ahora dime dónde debe estar la otra circunferencia. Mm, Debería estar en la misma zona. En la misma zona, ok, debe estar en la misma zona, en esta zona que dijimos, ¿no? Debe estar en esa misma zona. Ujú. Pero ahora te pregunto, ¿dónde? ¿Adentro, afuera, afuera o abajo? Abajo. Abajo, exacto. Entonces la otra circunferencia va a quedar como que tocando como que tocando la otra y tocando la otra. Y ahí está. ¿Sale bien? Una grandota y la otra chiquita. ¿Sale bien? Entonces, Sí. de todos los conceptos que no tenías claro, obviamente vuelvo a repetir, eso no está mal ahorita, porque todavía tenemos 3 semanas para aclarar todos los conceptos. ¿Cómo voy a aclarar todos los conceptos? Cuando cada uno de ustedes revise el ejercicio y me dé la oportunidad de platicar, así como lo estoy haciendo con Jessica, porque estamos platicando, estoy averiguando qué es lo que, las imprecisiones que tiene, para poderla ayudar a que todas esas debilidades que tiene las pueda convertir en fortaleza. Y obviamente las fortalezas que ahorita está agarrando Jessica, pues la están aprovechando todos los demás. Quizás algunos menos, algunos más, quizás algunos ya hasta lo hicieron. Y otros apenas están tratando de entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahora sí, con todo eso que acabamos de hacer, ya entendimos
por dónde está la circunferencia. Ahora el problema es cómo le hago. ¿Sale bien? Entonces, ¿alguno de ustedes, por cómo está, me podría decir qué puedo hacer con respecto, y obviamente de lo que saben, lo que puedo hacer con respecto a esta recta y a este punto, considerando que lo tenemos que sustituir en la forma de la circunferencia? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pudiera hacer entre todas ellas? Podríamos calcular la distancia del punto Q a un punto, sí, por ejemplo, a un punto de la recta tangente. Ok, para sí. calcular el diámetro. Ok, si tú calculas la distancia de un punto a una recta, acuérdate que les había dicho que la distancia de un punto a una recta tenía ciertas características. ¿Alguien me puede decir cuáles son las características cuando calculamos la distancia de un punto a una recta cuya fórmula es ax más by más c entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada? ¿Alguien sabe qué característica iba a tener esta distancia? Valor absoluto. Ajá, valor absoluto ya viene en la fórmula. Pero ¿qué característica tenía esa distancia? Es perpendicular a la recta. Exacto, es perpendicular, perpendicular a la recta. Ahora bien, alguien me dijo que calculando la distancia de un punto a una recta podría calcular el radio o el diámetro, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, si yo calculo la distancia de este punto a esta recta, no sé si se estén dando cuenta que cuando hago ese cálculo, el de la perpendicular, cuando hago ese cálculo, esta distancia perpendicular, pregunto, ¿es el radio o el diámetro de alguna de esas dos circunferencias? No, porque es un punto que está pues en la circunferencia y no dentro del círculo, ¿no? Exacto, es un punto en la circunferencia. Y debido a esa razón, yo no puedo asegurar que la distancia del punto a la recta me lleve a poder calcular el centro. Por eso es tan indispensable que hagan la figura, sobre todo cuando estamos ya en ejercicios más avanzados, por decirlo así, porque así me doy cuenta de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Obviamente me tengo que basar en los conceptos, ¿no? No lo puedo hacer así a ciegas, porque necesito entender bien todos los conceptos. Por eso les decía, no les estoy enseñando nada nuevo, pero ahora sí deben de tener bien claros todos los conceptos. Y ahora bien, si yo calculara la otra distancia, para aquellos que tienen la duda, si yo calculo la distancia que hay de este punto a la otra recta, pregunto, ¿están seguros que esa recta, que ese segmento es el diámetro? No totalmente. No totalmente, exacto. Esa es la respuesta. No totalmente. Y como no totalmente, tú no puedes hacer ninguna suposición. Ay, por favor, apaguen el micrófono. Alguien lo dejó encendido, se le olvidó. Y recuerden que eso es lo importante en mate, ¿no? En mate hay que estar seguros de no irse con las apariencias. Porque como no estoy totalmente seguro, pudiera ser que sí, pero también pudiera ser que no. Entonces, ahora sí. Ya vimos que la distancia de un punto a una recta no me ayuda en nada. Esta no ayuda. Bueno, afortunadamente, diciéndolo así, ya les había dicho al principio de la clase que solamente hay distancia de un punto a una recta, pendiente, distancia de un punto a otro punto, disculpen, punto medio, tangente y división de un segmento en una razón dada. Y acabamos de entender que no puedo utilizar distancia de un punto a una recta porque no me ayuda. Acabamos de entender también hace rato que no puedo utilizar el punto medio porque no me ayuda. Hace ratito ya hicimos uso de la forma
pendiente ordenado al origen porque sí me ayuda, pero hace falta, perdón, tengo otras posibilidades. Y también acuérdense que de esas otras posibilidades habíamos hablado y aquí me faltó agregarlo, habíamos dicho el lugar geométrico, que el lugar geométrico estaba representado por un punto que es de coordenadas x, y. Y que les había dicho que precisamente ese punto de coordenadas x, y estaba representando a todos los puntos que están sobre la circunferencia. Entonces, aunando eso que no les había dicho, ¿alguien me pudiera decir, vuelvo a repetir, qué hacer con la recta o con el punto? Calcular la distancia entre dos puntos. Ok, ¿cuáles serían tus dos puntos? Sería del punto Q a un punto que nosotros vemos que, por ejemplo, podría ser P, que sería X, Y, y del otro lado otro punto igual de la otra circunferencia. Ok, me estás diciendo la distancia del punto P al punto Q. Y la vas a igualar con la distancia de otro punto de la circunferencia del punto P al punto Q. Ahora, te pregunto, bueno, primeramente, ¿no? Este punto Q pues lo conocemos y sabemos que el punto Q es de coordenadas 2,3. Pero ahora yo te pregunto, este punto, ¿cómo lo diferenciarías del otro punto de la circunferencia si tú no conoces ningún punto en la circunferencia? No lo sé. Ajá, en otras palabras, si tú te das cuenta tendrías que sustituir la raíz cuadrada de la y del punto menos la y de q elevado al cuadrado más la x del punto menos la x de la q elevado al cuadrado. Y del otro lado, debido a lo que tú me dijiste, pues resulta que la fórmula quedaría idéntica. Por eso te preguntaba, ¿cuál punto es el que tú sustituirías? Porque aquí, pues este punto y este punto es el mismo. Y lo malo es que no tenemos ni la más remota idea de qué puntos están sobre esta circunferencia o de qué puntos están en esta circunferencia, más que el punto Q es el único. ¿Sale bien? Lo que les quiero dar a entender es que si ustedes en verdad se ponen a analizar, van a entender que la distancia de un punto a otro punto tampoco me sirve, porque no hay manera de utilizarla. Pero esa es la ventaja, y que no son muchas maneras de hacerlo, son poquitas. Y de esas poquitas nada más hay que ver cuál sí, cuál no y por qué. Eso se llama toma de decisiones. Y esa toma de decisiones va relacionada directamente con lo que es la vida. En la vida te enseñan a tomar decisiones. ¿Por qué debes de tomar decisiones? Esa es la parte importante. Bueno, entonces ya dijimos que la distancia de un punto a otro punto tampoco me sirve. Ok, vuelvo a preguntar. ¿Alguien me pudiera sugerir qué hacer entre esta recta o este punto, sabiendo que existe esta fórmula y también entendiendo que están todas estas maneras de las cuales ya algunas dijimos que sí y las otras dijimos que no? Creo, no sé si ya le hayan dicho el sustituir. Ajá. Por ejemplo, en una recta, si era la recta, el 2 y el 3 por la X y la Y. Ok, te pregunto a ti, ¿el punto 2,3 está sobre la recta? No. No, no está sobre la recta. Ahora te pregunto, ¿el punto 2,3 lo puedes sustituir en alguna de las dos ecuaciones si no está sobre la recta? No. No, no lo puedes sustituir. O sea, de poder sí se puede, ¿no? Lo sustituyes y ya estuvo. Pero ¿qué es lo que vas a obtener? Eso es lo importante. ¿Qué obtengo al hacer algo? Y que, como se dice en la vida, ¿no? La decisión la tomas tú. Nadie te va a quitar la decisión. Porque aunque te diga tu papá, tu mamá, tus amigos, tú vas a terminar decidiendo qué hacer. Pero la consecuencia, esa no la eliges. La consecuencia es inmediata la decisión. Por lo que te acabo de decir, ¿no? Si tú sustituyes este punto
en la ecuación se puede hacer, lo puedes hacer. Sin embargo, no tiene ningún sentido porque el punto no está sobre la recta. Y al no estar sobre la recta, pues te va a dar un número que quién sabe para qué sirve ese número. No tiene ningún... Maestro, Dime. ¿no podría ser forma de la recta punto pendiente? Ya la tenemos. Aquí está. Ah, pero si tú dices punto pendiente, tienes un punto, ¿va? El punto, obviamente el único punto que hay es este. No hay de otro, ¿no? Pero necesitarías una pendiente. Y si tú te acuerdas, la pendiente es la inclinación. Entonces, ¿cuál inclinación tomarías si para ese punto puede pasar esta recta, puede pasar esta recta, puede pasar esta recta, puede pasar esta recta, pueden pasar un montón de rectas? O sea, ¿de dónde agarrarías la inclinación si quisieras utilizar la forma punto pendiente? Y menos YA es igual, bueno, en este caso sería Y menos YQ igual a la pendiente por X menos XQ. Por el punto no hay problema, lo conocemos. Pero ¿qué pendiente vas a elegir si, como te dije, por este punto Q puede pasar esa recta, pero puede pasar esa, y esa también, y esa también, y esa también, y esa ¿De también? las que calculamos? De las que calculamos, sale bien. Si tú sustituyes estas, las que calculamos, o más bien las que obtuvimos, lo que vas a obtener va a ser una recta paralela a esa y una recta paralela a esta. Ahora yo te pregunto, ¿esas rectas paralelas, estás segura que están pasando por el centro, que sería el importante? No. No, tampoco. Conclusión, después del análisis que te estoy ayudando a hacer, nos damos cuenta que tampoco puede ser por esa opción, que no me sirve de nada esa, porque lo único que estaría obteniendo son paralelas. Fíjense cómo hay muchas ideas, pero esas ideas hay que aclarar qué es lo que debo de hacer. ¿Sale bien? Bueno, dejen ir a... Ok, ya regresé. Entonces, si se dan cuenta, ya también tenemos otra opción que no es, que es la de punto pendiente. Vamos a marcarla por aquí. Esta tampoco puede ser. Esta no es. Y entonces volvemos otra vez a la misma pregunta. Si yo tengo una ecuación de una recta y una ecuación de la recta y una ecuación de un punto, ¿alguien sabe qué pudiera hacer con algo de esos tres? Tampoco se puede el tangente. No, espera, ¿cómo se llama? Que me acabo de olvidar el nombre. ¿Tampoco se puede qué, perdón? Con el que es como tangente de teta es igual a la pendiente. Ah, con pendientes. Pendiente Ok. 1 más pendiente 2 por pendiente 1. Exacto. Si te acabas de dar cuenta, tú me acabas de decir, la pendiente de un punto a otro punto es una ordenada menos otra ordenada distinta entre una abscisa y una abscisa distinta. Eso quiere decir que necesitas dos puntos. Ahora yo te pregunto, ¿aquí conoces dos puntos? ¿No? Sí. No. Pues los puntos que conoces son la ordenada al origen, ¿no? Si tú utilizaras la ordenada al origen, no sé si te das cuenta que la ordenada al origen, una está arriba y la otra está abajo. Entonces, al obtener la pendiente, estarías obteniendo la pendiente de del eje vertical. Y entonces no tendrías, o sea, no se obtendría absolutamente nada, porque solamente es la pendiente del eje vertical, que sabemos que es infinita, porque subes 1 y avanzas 0. Y entonces, si tú te das cuenta, esa pendiente no está ni siquiera relacionada con alguna de las circunferencias o de las rectas anteriores. Bueno, ¿alguna otra opción? Sale bien. Entonces, lo que ocurre aquí es que me hace falta recordar lo que les he dicho en clase. Y lo que les dije en clase, y se los acabo de repetir,
es que el punto X de coordenadas, el punto de coordenadas X, Y, va a ser un punto que está en cualquier lugar de la circunferencia. Y por lo tanto, como está en cualquier lugar de la circunferencia, yo lo que puedo hacer es, a ver, yo tengo una fórmula que conozco y que se llama x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrada. ¿Conozco el centro de la circunferencia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? No se conoce. No se conoce. Por lo tanto, ni h ni k no lo conozco. ¿Conozco el radio de la circunferencia? No. Tampoco. No. Pero ahora yo les pregunto, ¿conozco un punto que pasa por la circunferencia, un punto que está en la circunferencia? Sí, el punto. El punto Q, exacto. Entonces lo que yo voy a hacer es en mi fórmula voy a sustituir el punto Q. ¿Por qué lo voy a sustituir? Porque el punto Q es un punto que pertenece a la circunferencia. Y debido a eso, a mí me permite poder sustituir aquí y aquí. Por lo tanto, realizo la sustitución. ¿Por qué lo puedo sustituir? Porque, insisto, es un punto que está sobre la circunferencia. Por lo tanto, si sustituyo, me queda un 2 menos h elevado al cuadrado más un 3 menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrada. Sale bien. ¿Alguien me puede decir cuántas incógnitas quedan? 3. Una es h, una es k y una es r. Entonces, si se dan cuenta, estoy llegando a la misma situación de no saber cuántas más incógnitas hay. Y entonces, eso me lleva a que ya utilicé el punto, pero las rectas me hace falta utilizarlas. Y entonces vamos a pensarle un poco con lo que se refiere a todos los conceptos que están por aquí y que esos conceptos como que no los tenían bien claros. Entonces, si se dan cuenta, estamos en un punto en el que no me ayuda nada de lo que está acá. No me ayuda el lugar geométrico porque ya lo hice. Eso quiere decir que debe de haber algo adicional. Ahora bien, fíjense bien, ¿eh? ¿Alguien se acuerda cuál es la característica del punto de tangencia? ¿Qué pasa por un punto de la circunferencia? Ok, esa es la primera característica y se las voy a poner aquí abajo. El punto de tangencia toca, perdón, más bien es donde la recta toca a la circunferencia. Y acuérdense que nada más es un punto. Entonces el punto de tangencia es el punto donde toca la circunferencia en un solo punto. Pero ¿qué otra característica tiene el punto de tangencia con respecto a la... ¿Es perpendicular al radio? Exacto, que es perpendicular al radio. Eso quiere decir que si es perpendicular al radio, aquí hay un radio. Y de este lado también hay un radio. ¿Ya lo vieron? Y por lo tanto, si los dos tienen un radio, ahora yo preguntaría, en la circunferencia chiquita, ¿ocurriría lo mismo que en el punto de tangencia? ¿Los radios son perpendiculares? ¿Ocurre lo mismo para la circunferencia pequeña? Sí, ¿no? Sí, ocurre lo mismo. Entonces, lo que acabamos de entender es que la distancia que hay de aquí para acá es la misma distancia que hay de aquí para acá. Y para la circunferencia chiquita también la distancia que hay del punto de tangencia al centro es la misma que la del punto de tangencia al centro. Ahora bien, este ya sabemos que se llama radio. Este ya sabemos que se llama radio. ¿Cómo son esos radios? Perpendiculares. Iguales, los radios son perpendiculares, pero también son iguales. Por lo tanto, platíquenme,
Si son iguales, la distancia de este punto que se llama centro al punto de tangencia y la distancia de este centro al punto de tangencia son iguales. Pero esas distancias del centro al punto de tangencia, ¿cómo se calculan? Vuelvo a repetir, ¿cómo calculas una distancia del centro al punto de tangencia sabiendo que el punto de tangencia pasa por la recta tangente? Con la de distancia de una recta a un punto y las puedes como que igualar, ¿no? Exacto. Esa es la razón, eso es lo importante. Entonces, ¿cómo voy a calcular el centro igualando las distancias de un punto a una recta? Fíjense cómo aquí me habían dicho que por qué no igualaba la distancia de un punto a un punto. Y ahí les dije, no se puede porque necesitas dos puntos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí yo sí puedo calcular la distancia de un punto a una recta, porque resulta que tengo un punto y una recta y tengo otro punto y otra recta. Y entonces voy a cambiar de lienzo porque ya no me va a alcanzar aquí. Voy a cambiar de lienzo, nada más dejen copiar, permítanme tantito. Lo que vamos a hacer es la distancia de un punto a una recta, ya se sabe la fórmula, solamente voy a hacer la sustitución. Y si hago la sustitución, lo que voy a escribir es 3x menos 4y más 1 entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Acuérdense que esa es la fórmula de una distancia, es la distancia de un punto a una recta. Y la otra recta es 4x más 3y menos 7 dividido entre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado en valor absoluto. Y lo que me hace falta, sustituí las dos rectas tangentes. Ahora bien, si se dieron cuenta, lo único que hice fue sustituir las rectas, pero me hace falta sustituir esta x y esta y. Entonces, ¿cuál es la x y la y que debo de sustituir ahí? Es el punto Q. Ahora tú dime, fíjate bien. Dijimos que la distancia que había del centro a la recta te iba a dar precisamente el centro. Es la distancia del centro a la recta. Te pregunto, ¿el punto Q es el centro? No. Entonces, no debo de sustituir el punto Q. ¿Qué es lo que debo de sustituir? El centro. El centro, muy bien. ¿Y sabes qué coordenadas tiene el centro? No. Pues sí sabes, porque las coordenadas son h, k. En otras palabras... ¿Puedes sustituir el punto Q en alguna? No, porque te vuelvo a repetir, el punto Q que está aquí abajo, si te das cuenta, no es un centro. Ajá, y lo que debo de sustituir, o de donde vino la deducción, es porque es el centro. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir aquí, en lugar de la x, lo que voy a sustituir va a ser la h, y voy a sustituir la k. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no estoy sustituyendo el valor, sino simplemente estoy diciendo que es la h y la k, ya. No estoy diciendo que sea el valor. Pero eso me va a servir porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una fórmula
Y aquí también abajo obtuve otra fórmula. Entonces lo que estamos vislumbrando es que voy a hacer un sistema de ecuaciones, donde ese sistema de ecuaciones va a surgir de la sustitución del punto Q, pero también va a surgir de la fórmula que tengo por acá arriba. Entonces, como vamos a hacer operaciones aquí, ¿por qué no hice operaciones aquí abajo? Porque quizás les quedó la duda. No hice operaciones porque primero necesito saber qué más puedo utilizar. Obviamente las operaciones ya las sé hacer, porque le igual al cuadrado, le igual al cuadrado y sumo términos semejantes. Pero necesitaba saber qué otra cosa había para poder realizar algún procedimiento matemático. Básicamente es sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer aquí operaciones. Si yo hago operaciones, si se dan cuenta en la parte de arriba no hay nada que hacer, porque solamente tengo el 3h menos el 4k más 1 dividido entre la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada sabemos que aquí es un 9 al más, menos al cuadrado te da 16, más 16, y del otro lado lo que yo tengo es un 4h más 3k menos 7 dividido entre un 4 al cuadrado, que yo sé que ese 4 al cuadrado me da 16, y ese 3 al cuadrado me da 9. Y acuérdense que los dos tienen raíz cuadrada. Y también recuerden que estamos hablando de valor absoluto. Ahora, si ustedes ya se dieron cuenta en el 16 más 9, lo puse para que vieran de dónde se tenía. Resulta que aquí tengo una raíz de 25 y también tengo allá una raíz de 25. ¿Y cuánto es la raíz de 25? 5. Por lo tanto, ya haciendo todas las operaciones, insisto, les puse las operaciones previas para que se dieran cuenta que era lo mismo de un lado y del otro. Entonces, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, me queda un 5. Y si ustedes se acuerdan, les había dicho que las barras de valor absoluto era para dejar solamente números positivos. Y si ustedes observan, el 5 obtengo un más menos 5. ¿Por qué? Porque viene de una raíz cuadrada. Pero aplicando las barras del valor absoluto, lo que va a quedar es que solamente voy a tomar el valor positivo, y entonces me queda, al hacer operaciones, que esto va a ser un 3h menos 4k más 1 igual a un 4h menos 3k menos 7. Los dos divididos entre el valor positivo de la raíz, que es 5. Y si ustedes se acuerdan, pues ya que tengo esto, lo que puedo hacer son operaciones inversas, debido a que ya no tengo otra cosa que hacer. Por lo tanto, si este 5 está dividiendo y por operación inversa multiplico al otro, no sé si se dan cuenta que el 5 con este 5, porque uno va a quedar multiplicando y el otro dividiendo, se hacen la unidad, y por lo tanto con operaciones inversas me queda que 3h menos 4k más 1 es 4h menos 3k menos 7. Y por lo tanto, al hacer otra vez operaciones inversas, me va a quedar que al hacer operaciones inversas, buscando que la h quede positiva, porque la h estaría representando a las x, buscando que la h sea positiva, entonces resulta que aquí tengo un más, la operación inversa es una resta, por lo tanto al 4h le resto 3h, y eso implica entonces que me va a quedar una h solita. Inténtalo. Y la otra, tengo una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto le sumo al menos 3k, que es una ley de la resta, y por lo tanto me va a quedar el signo del número mayor, que es el positivo, debido a que este menos por operación inversa va a ser positivo, y me queda más 1k, y hago lo mismo con este más 1, con operación inversa me da una resta, y con el 7, entonces me queda un menos 8, igual con 0. Y esta que está aquí, es la recta que pasa por los dos centros. ¿Cómo sé que es una recta? Pues se ve que es una recta porque nada más hay dos valores, que es h y k. Entonces, esta recta que acabamos de calcular aquí
es una recta que va a pasar por este centro que habíamos dicho aquí en la circunferencia grande y que también va a pasar por el otro centro de la circunferencia chica y que está por acá, ¿no? Entonces es uno que pasa por aquí y por acá. Y obviamente pasa por el punto de intersección de las dos, dos rectas tangentes. Y esa recta que está pasando por todos los centros recibe el nombre de bisectriz. En otras palabras, el ángulo que está de este lado y el ángulo que está de este lado miden lo mismo y todo ocurrió por el asunto de la distancia. Y eso quiere decir que entonces ya tengo una ecuación donde en esa ecuación tengo la h y la k menos 8 y tengo otra ecuación donde tengo la h y la k y la r. Ahora bien, si se dan cuenta, ya empecé a hacer uso de otras situaciones y esa otra situación fue precisamente la igualación de las distancias de un punto a una recta. Pero si se dan cuenta, todavía no llego al resultado, porque el resultado me está diciendo que obtenga las ecuaciones de las rectas, no me está diciendo que solamente obtenga la ecuación de la recta. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, si ya tengo la ecuación de la recta que pasa por los dos centros y que esa recta se llama bisectriz, ya tengo las rectas tangentes y ya tengo el punto por donde pasa el punto por donde pasa, se los voy a redibujar acá para que lo vean. Tengo las dos rectas, tengo la recta por la que pasa los centros. Recuerden que todo surgió que quiero esta circunferencia, lo voy a dejar ahí. Y conozco un punto por el que pasa un punto por donde pasa la circunferencia, que es el punto Q de coordenadas 2,3. Díganme qué otra cosa pudiera hacer. Un sistema de ecuaciones. Ok, para tener un sistema de ecuaciones debes de tener dos variables y dos ecuaciones. Eso nos lo enseñaron en álgebra. Debes tener, si son dos variables, necesitas que haya dos ecuaciones. Si tienes tres variables, necesitas tres ecuaciones. ¿Qué era lo que te decía hace rato? En esta recta que tengo aquí, pues tengo dos incógnitas, que es la h y la k. Pero resulta que en esta tengo una incógnita que es la h, otra incógnita que es la k y otra incógnita que es la r. Por lo tanto, lo que te estoy tratando de decir es que para hacer el sistema de ecuaciones yo necesitaría tres ecuaciones debido a que tengo tres variables y ahorita nada más tengo dos ecuaciones. Me haría falta obtener otra ecuación. Entonces, recuerden, voy a borrar esto para tener espacio, pero acuérdense que solamente conocen estas fórmulas, y solamente conocen estas formas, y también saben que el lugar geométrico es el punto por el cual pasa el punto P, es el punto por donde pasan todos los puntos de la curva. El dibujo se los dejo ahí para ver si alguien alcanza a percibir qué es lo que me hace falta. ¿Cuál es el objetivo, insisto, de esta sesión de dudas? Que se den cuenta que hay un montón de conceptos que deben de tener y que esos conceptos, como mostró Jessica ahorita, pues no todos los conceptos lo tiene, y como me ha mostrado el grupo ahorita, no todos tienen los conceptos. Por eso les estoy aclarando los conceptos, porque teniendo estos conceptos les va a ayudar a resolver todos los demás ejercicios. Vamos a analizar un poco lo que hicimos.
Lo primero que hicimos fue graficar. ¿Cómo graficamos? Con la forma pendiente ordenada al origen, que fue esta. Ya grafiqué. De la graficada me di cuenta entonces que el punto Q no está sobre la recta y que las circunferencias tocan y están en la misma región, como decía su compañera. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue sustituir el punto Q en la forma de la circunferencia. ¿Por qué lo sustituí? Lo sustituí porque Q pertenece a la circunferencia, por eso pude hacer esa sustitución. ¿Qué fue lo otro que hice? Igualé la distancia de un punto a una recta porque me di cuenta que la distancia del centro al punto de tangencia, que hay dos puntos de tangencias, era la distancia de un punto a una recta y debían de ser iguales debido a que cada una de esas distancias lo que me está representando es el radio. O sea, esta distancia, aunque no se vea, este es un radio y este es el radio. En otras palabras, se los voy a escribir aquí. Lo que hice fue sustituir Q de coordenadas 2,3 en la forma ordinaria de la recta. ¿Por qué lo pude hacer? Porque Q pertenece a la circunferencia. Perdón, forma ordinaria de la circunferencia. Porque Q pertenece a la circunferencia. ¿Qué fue lo otro que hice? Lo otro que hice fue igualé la distancia del centro a una recta tangente con la distancia del centro a la otra recta tangente. ¿Por qué lo pude hacer? Porque cada una de esas distancias me representaba el radio. Esa fue la razón. ¿Por qué no hice ninguna de las otras opciones que me marcaron? Pues porque les dije que una recta no tenía punto medio, porque les dije que una tangente no podía estar sobre el centro y les fui explicando cada una de las cosas que no se podían hacer. Ahora, basémonos solamente en esta figura y a ver si alguien me lo puede contestar. ¿Ustedes me pueden decir esta distancia que estoy marcando esta distancia que estoy marcando del centro al punto Q, esta distancia, ¿qué es? El radio. El radio, muy bien. Y ahora díganme, ¿cuál es la distancia de este centro al punto de tangencia? El radio. El radio, también es el radio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el radio puede igualar el radio, que es del punto de tangencia. Vamos a ponerlo aquí. Del punto de tangencia al centro, lo igualé con el radio, que es del otro punto de tangencia. Vamos a ponerle punto de tangencia 1 y punto de tangencia 2 al centro. Eso fue lo que hice cuando planteé esta ecuación. Pero ahora, otra cosa que puedo hacer es igualar la distancia de un punto que se llama centro a un punto Q, la puedo igualar con la distancia de la recta tangente 1 con el centro, porque esas distancias también son iguales. Si ustedes se dieron cuenta, lo que utilicé aquí fue igualar la distancia usando la misma fórmula. Pero ahora lo que voy a hacer acá es que en una voy a utilizar la distancia de un punto a un punto y en la otra voy a utilizar la distancia de un punto a una recta y de ahí va a salir la tercera ecuación que yo necesito. Y que esa tercera ecuación que yo necesito, pues obviamente por álgebra sabían que necesito otra ecuación, pero dentro de lo que es geometría analítica no han percibido de dónde puedo ir obteniendo ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es utilizar las fórmulas de un punto a otro punto y de una recta a un punto. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí. La fórmula dice que es la ordenada del centro menos la ordenada del punto Q elevado al cuadrado más la abscisa del centro menos la abscisa del punto Q elevado al cuadrado. Saben que esa es la fórmula de distancia de un punto a otro punto. Y lo voy a igualar con el valor absoluto de AX más BY más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, pero considerando que voy a utilizar la tangente que bauticé como 1 y que la tangente 1 es la de aquí.
y que la tangente 1, que es la de aquí, lo voy a escribir para que no les quede duda. La tangente 1, que es esta, la que voy a considerar como tangente 1, que es esta, fue la que tomó como base que la ordenada del origen era 0 1/4 y que la pendiente era 3/4. Eso quiere decir que la recta que utilicé para esa tangente 1 es esta que dice 3x menos 4y más 1, o sea que solamente lo voy a copiar acá para que les quede claro. Esta recta que voy a utilizar es la 3x menos la 4y más 1 y es la que voy a utilizar para este planteamiento. La otra recta se las escribo de todas maneras. La otra se llama 4x más 3y menos 7, pero insisto, la que voy a utilizar va a ser la de este lado, aunque ya se dieron cuenta que también puedo utilizar la de este lado, que es otra ecuación que pudiera obtener por la característica que la distancia de un punto a un punto, la distancia de un punto a un punto es el radio y la distancia de un punto a una recta también es el radio. Me estoy basando en la característica del radio. Entonces, Jessica, ya se me había olvidado de ti un poco. ¿Me puedes decir cuál es la ordenada del punto C? La ordenada Del punto C, que el punto C se llama centro. ¿Me puedes decir cuál es la ordenada del centro, de este centro? sería Y. No. Ah, perdón. Sí, sí es Y, pero como ya sabes que es del centro, entonces en lugar de Y, ¿qué debes de decirme? Sería Sería acá. Ok, gracias. Sale bien. Menos. Jessica, ¿me puedes decir cuál es la ordenada del punto Q? 3. 3, muy bien. Elevado al cuadrado. Más. ¿Cuál es la abscisa del centro? Sería H. Es H, muy bien. Menos la ordenada del punto Q, ¿cuánto es? 2. Es 2, muy bien. Esto al cuadrado. Y eso es igual a... Ayúdame, Jessica. ¿Cuánto vale A para esta recta que es la que voy a utilizar? 3. 3, muy bien. ¿Cuánto vale la X si estoy considerando que es la distancia de la recta al centro? H. H, muy bien. Más, ¿cuánto vale la B si estoy usando esta recta? 4. Menos 4, porque si te das cuenta ya hay un signo que es el menos 4. Es el menos 4. ¿Y cuánto vale la Y? K. Muy bien, esta vale K. ¿Y cuánto vale la C? Más 1. Muy bien, más 1. Y tú misma, Jessica, ya llegando a esas conclusiones, dime entonces, aquí abajo tengo la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 3 al cuadrado. ¿Qué más? Menos 4 al cuadrado. Más, muy bien, menos 4 al cuadrado. Gracias, Jessica, ya puedes apagar tu micrófono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando ya varios conceptos asociados. ¿Por qué aparece esto? Varios conceptos asociados. Y esos conceptos asociados fue sustituir el punto en la ecuación de la circunferencia, que lo hice por allá abajo. El otro concepto, igualar la distancia, las dos distancias del centro a las dos rectas. Y la última, igualar la distancia del centro al punto Q con la distancia del centro a la recta tangente, a cualquiera de las dos. Ahora bien, vamos a hacer operaciones. Y si yo hago operaciones, me va a quedar que aquí tengo una raíz. Tengo una raíz de un K menos 3 al cuadrado más un H menos 2 al cuadrado. Y aquí, si se dan cuenta, pues sigue quedando el 3H menos el 4K más el 1 entre, dijimos que 3 al cuadrado es 9, dijimos que menos 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 me da 25, la raíz de 25 me queda 5. ¿Sale bien? Entonces, fíjense bien cómo lo que obtuve fueron tres ecuaciones de tres formas diferentes. La primera ecuación es esta que está hasta acá abajo,
y esta fue de sustituir el punto en la forma ordinaria de la recta. Luego obtuve esta ecuación que está aquí, que fue de igualar las dos distancias del centro a las rectas tangentes. Y obtuve la tercera ecuación que está aquí, que fue de igualar el centro a una de las rectas tangentes. Lo que voy a hacer es unir las tres ecuaciones para que esas tres ecuaciones la tengan en un solo lugar y puedan visualizar qué puedo hacer con esas tres ecuaciones. Eso quiere decir que me tengo que llevar esta para arriba. Entonces aquí me va a quedar un 2 menos h, disculpen. Ahí, era aquí. Van a tener aquí un 2 menos h al cuadrado. Y luego un 3 menos k. Y luego un 3 menos k elevado al cuadrado. Y eso es r cuadrada. Y esto es r cuadrada. Sale bien. Esta fue la otra ecuación. Eso quiere decir que ahorita tenemos una ecuación que es esta. Se los voy a poner con otro color. Ahí. Primera ecuación que es esta. Segunda ecuación que es esta. Y tercera ecuación que es esta. Si ustedes se dan cuenta, las tres ecuaciones son diferentes. Dígame, alguno de ustedes, si ya tienen las tres ecuaciones que provinieron de tres lugares diferentes, ¿alguno de ustedes me podría decir qué pudiera ser? Un sistema de ecuaciones. Ajá, y de sistemas de ecuaciones, ¿conoces el de igualación, el de sustitución, el de suma y resta, el de determinantes y el de sustitución continua? Entonces, yo les preguntaría, de todos esos métodos que conocen, que son 5, hay uno que se ve que lo puedo aplicar. ¿Por qué se ve que se puede aplicar? Pues porque el procedimiento, se los voy a decir, el procedimiento de suma y resta es que los coeficientes sean simétricos. ¿Qué quiere decir simétricos? Que los dos sean cuadráticos o que los dos sean lineales y que uno sea positivo y el otro negativo. Ese es el primer método. El segundo método es despejar una variable de ambas ecuaciones para igualarlas. Eso quiere decir que de las tres ecuaciones tendrían que despejar la misma variable para poderlas igualar. El otro método es despeja de una y sustituye en las otras. Y el de determinantes, primero deberías de tener todas tus ecuaciones igualadas a 0 para entonces poder ver los coeficientes de los determinantes. Obviamente el método de determinantes que ustedes saben hacer es cuando las ecuaciones son lineales. Cuando son cuadráticas no les han enseñado el método de determinantes con ecuaciones cuadráticas. Y si ustedes se dan cuenta, resulta que esta ecuación tiene un exponente cuadrático y esta también. Lo que les quiero dar a entender es que de lo que saben, pues implica que el método de determinantes no lo van a poder utilizar. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál método voy a utilizar? El de despejar en una y sustituir en las otras, ¿no? Ok, muy bien. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Pues porque es como lo más fácil. Ándale. ¿Cuál es la más fácil de despejar y de qué ecuación? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera? La primera. De la primera que vas a despejar. H. Por ejemplo, ¿no? Sería la más fácil. ¿Y dónde lo vas a sustituir? ¿En la tercera? No, en la segunda. Pues en cualquiera, ¿no? Porque precisamente como son tres ecuaciones, tendría que sustituir en todas. Bueno, ¿qué es lo que les quiero dar a entender aquí? Que si no tienen claros sus conceptos, les va a costar un montón de trabajo hacer cualquier cosa. ¿Qué fórmulas estoy utilizando? Si se dieron cuenta, estoy utilizando la forma ordinaria de la circunferencia.
y el concepto de sustituir la Q, estoy utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos y el concepto aplicado fue la distancia del centro a una recta tangente y a la otra recta tangente es la misma distancia que se llama radio, por eso se los marqué aquí abajo. Y la tercera fórmula que utilicé fue la distancia del centro al punto Q por donde pasa la circunferencia igualada con la distancia del centro a una recta tangente. ¿Por qué puede hacer esa igualdad? Porque resulta, aquí no se los marqué, porque resulta que este de aquí se llama radio y este también de acá se llama radio. Las dos son radios. La única diferencia es que un radio es del centro al punto por donde está pasando la circunferencia y el otro radio lo estoy obteniendo del centro a un punto de tangencia. De ahí vinieron las tres ecuaciones. Obviamente ya de aquí para adelante el problema se convierte básicamente en un problema algebraico y pues vamos a continuarle con esto. Voy a dejar de compartir la pantalla para solamente copiar esta parte, que esta parte es la importante. Y ahorita hacemos un nuevo lienzo. Ok, listo. Ya lo tengo copiado. Ok, solamente copié la parte de allá, por eso se ve aquí algunas cosas adicionales. Entonces, como dijo su compañera, lo que debo de hacer es el método de despejar en una y sustituir en la otra, porque se ve que es lo más fácil. Y efectivamente, hago operaciones inversas y con las operaciones inversas, entonces me va a quedar que la h es igual a 8, para dejar primero el número positivo, y luego el menos k, para que quede primero el positivo y luego el negativo. Y lo que debo de hacer es sustituir. ¿Dónde voy a sustituir? Sustituir en las otras ecuaciones. Y si sustituyo en las otras ecuaciones, me lo voy a llevar a la par. Y llevarme a la par es que debo de sustituir en la segunda ecuación y en la tercera ecuación. Por lo tanto, aquí me va a quedar en la segunda ecuación que voy a tener una raíz cuadrada de una k que no conozco menos el 3 elevado al cuadrado más una h que es 8 menos k menos un 2 que va a estar elevado al cuadrado. Listo. Y en la otra, perdón, y en el miembro izquierdo debo de sustituir un 3 por la h, donde la h yo ya sé que es 8 menos k, le voy a restar 4k, lo voy a sumar con 1 y lo voy a dividir entre 5. Si tienen alguna duda en la sustitución avísenme, porque esto ya es álgebra, ya no estoy utilizando conceptos de geometría analítica y necesitamos quedar bien claros, ¿no? Y entonces en la otra va a ser un 2 menos la h, donde la h dijimos que es 8 menos k elevado al cuadrado. Déjenle compongo este paréntesis. Elevado al cuadrado. Y luego le voy a sumar un 3 menos k elevado al cuadrado. Porque la k no la conozco. Acuérdense que lo único que hice fue despejar a la h. Y eso igualarlo con r cuadrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, después de haber hecho la sustitución, lo que va a ocurrir es que tengo una ecuación donde en esta ecuación la única incógnita es la k y tengo otra ecuación donde la incógnita es la k y la r. Por lo tanto, tengo un sistema de 2 por 2 porque tengo una incógnita k y tengo una incógnita r, lo cual pues me indica que por ahí va bien el procedimiento. Lo único que está ocurriendo es que estoy utilizando las ecuaciones de cálculo de geometría analítica para poder llegar a estas ecuaciones que se ven un poquito raras. Bueno, empezamos a hacer operaciones. Les digo, de aquí para adelante ya se acabó geometría analítica. Ya nada más es hacer operaciones.
Y si hago operaciones, resulta que tengo un binomio al cuadrado, por lo tanto aquí me queda una k cuadrada menos el 6k más 9, acuérdense que es el cuadrado del primero, etcétera, etcétera. Y si yo hago aquí operaciones, me va a quedar que este 8 con este menos 2 me da un 6, y tengo un 6 menos k al cuadrado, por lo tanto me va a quedar un 36, que es el cuadrado del 6, menos un 12k, que es el doble producto. Acuérdense que me dio un 6, 6 por 2 me da 12, por el k me da el 12k, y por último, más k cuadrada, que es el sustraendo. Recuerden que aquí me va a quedar un 6 menos k, disminuyendo y el sustraendo, elevo al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y en el otro miembro me queda que debo de hacer operaciones. Un 3 por 8 me queda 24, menos un 3k, menos un 4k, más 1, entre un 5. Obviamente aquí me falta una raíz cuadrada, que me la estaba comiendo, pero pues no hay tanto problema. Después sigo haciendo operaciones. Obviamente aquí son términos semejantes, y me doy cuenta que tengo una k cuadrada con una k cuadrada, por lo tanto esto me va a quedar un 2k cuadrada, tengo un 6k con un menos 12k, como los dos son negativos, hago la ley de la suma, me queda un menos 18k, y luego tengo un 9 con un 36, que al hacer la suma de términos semejantes, eso me va a quedar un más 45. Y en el miembro derecho, me falta una raíz cuadrada, y en el miembro derecho yo tengo términos semejantes, que son el menos 3k y el menos 4k, que al hacer la operación me queda un menos 7k, y después el 24 con el más 1 me queda un 25, me va a quedar más 25 dividido entre 7. Ok, ¿alguien me puede decir qué es lo que sigue? Perdón, Jessica, ¿me puedes decir qué es lo que... ¿Por qué entre 7? Sí, porque me equivoqué, discúlpame. Jessica, ¿me puedes decir qué es lo que sigue? Se debe elevar, elevar al cuadrado, Ok, así se quite la raíz. ok, y eso lo hago con operaciones inversas. La raíz cuadrada te está estorbando, y la operación inversa es que si tienes una raíz, elevas al cuadrado. Gracias. Entonces, aquí me va a quedar un 2k cuadrada menos un 18k más 45. Y realizo la operación inversa. Acuérdense que la operación inversa es que ahora a este lado lo voy a elevar al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado, pues resulta que... vamos a reacomodarlo. Lo voy a reacomodar para que se quede el positivo primero, porque lo voy a elevar al cuadrado. Primero dejo el 25, que es positivo, y luego dejo el menos 7k, que es el negativo. Solamente lo reacomodé para dejar primero el positivo. 25. Sí, gracias, Dios te pague. Esos numeritos luego se me pierden. Y como estoy explicando, por eso luego me confundo. Muy bien. Si elevo el 25 al cuadrado, pues ya agarran su calculadora. El 25 al cuadrado me da un 625. Un 625. Le resto el doble producto del primero por el segundo. Eso quiere decir que es 25 por 7. Y lo multiplico por 2. Por lo tanto aquí me da un 350k. Y luego le sumo el cuadrado del segundo, que es un 49k cuadrada. Y acuérdense que como le estoy elevando al cuadrado, se eleva al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, si elevo al cuadrado al 5, me va a quedar un 25. Y de ahí, entonces me doy cuenta que ese 25 me está estorbando, porque no puede haber fracciones. Y como ya les había dicho anteriormente, para que no haya fracciones, pueden hacer la operación inversa, o pudieran simplificar la fracción o multiplicar todo por el mismo número, dependiendo, ¿no? Entonces realizo la operación inversa. Este 25 está dividiendo, debe de multiplicar a cada uno de los términos que están en el miembro derecho,
Eso implica que va a quedar un 50k cuadrada menos 18 por 25. Dime, me queda un 450k. Profe, una duda. Dime. Cuando se empiezan a hacer las operaciones inversas, se puede pasar como que el 5, o bueno, se puede hacer la operación inversa del 5 que pasa multiplicando pues a la otra ecuación que está igualada al mismo tiempo que pasa la raíz y ya pasa como 5 y no como 25. Acuérdate que hay jerarquía de operaciones. Y entonces yo te preguntaría, ¿cuál operación es más importante? ¿La raíz o la división? No, la raíz. La raíz. Por eso primero hay que quitar la raíz y luego te vas con el 5. ¿Sale bien? Entonces, fíjate lo que... les quiero explicar eso que ocurrió, ¿eh? Lo que hizo el cerebro de su compañera fue... Lo más fácil para mí es hacer esto. Y es obvio, ¿no? Un cerebro tiene muchas actividades que hacer, físico-químicas, y por eso busca lo más fácil. Pero sí, acuérdense que hay reglas, que hay leyes, y en este caso son leyes, perdón, jerarquía de operaciones. Entonces, me faltaba multiplicar el 45 por 25, que me da 1125. Me da 1125. 1125. Y del otro lado, pues sigue quedando el 625. Sigue quedando el menos 350k. 350k y el 49k. Obviamente hay que dejarlo en forma general. Y en forma general, que es igualado a 0, resulta que otra vez debo de hacer operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, pues resulta que tengo a este 50 con este 49. Por operaciones inversas solamente me va a quedar k cuadrada. Qué bonito. Luego tengo a este 450 y tengo a este menos 350, que por operaciones inversas y dejándolo todo en el miembro izquierdo, me va a quedar menos 100k. Y luego voy a tener a este 1125 y a este 625, que por operaciones inversas resulta que me va a quedar 500. Muy bien, 500 igual con 0. Y ahora díganme, ¿qué debo de hacer con esto? Sí. Completar el TCP. Dime. ¿No es 800k? 800k, es que uno es negativo. Y como es negativo, la operación inversa. Ajá, sí. Entonces, como dijeron sus compañeros, ¿no? Hay que factorizar o hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo que ustedes quieran hacer, las dos pudieran ser posibles. Aunque definitivamente a mí me gusta más completar el trinomio cuadrado perfecto porque voy más a la segura, ¿no? Pero si pueden factorizar, pues háganlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Aquí es k cuadrada menos 100k. ¿Con cuánto se completa el trinomio? ¿Alguien sabe con qué se completa el trinomio? ¿Con cuánto? Más 2500. ¿De dónde sacaste el 2500? Porque es la mitad de 100 y al cuadrado. Ok, muy bien, es la mitad de 100 al cuadrado, eso ya lo sabemos, ¿no? Fíjense cómo ya los tres pasos, el separar, el completar y el calcular y el igualar, lo estamos haciendo en un solo paso, para que, bueno, porque ya tenemos experiencia, y esto es 1500 más el 2500. Vuelvo a repetir, al 100 lo dividieron entre 2, que les da 50, y 50 al cuadrado. 50 al cuadrado me da 2500. Por eso lo completé con 2500, ¿no? Y por último, entonces, la k cuadrada, perdón, voy a factorizar. Y entonces aquí me va a quedar una k menos 50 elevado al cuadrado igual a 2000. Eso quiere decir que por operaciones inversas, la k es... ¿Alguien me puede decir directamente cuánto vale la k?
Si quieren apaguen el micrófono, está bien. Es más menos raíz de 2000 más 50. Ok, muy bien. 50 más menos raíz de 2000. Y acuérdense que la raíz se debe de buscar racionalizar. Entonces, si voy a racionalizar, resulta que el 1000, no se puede, el 100, el 100, aquí yo puedo escribir que la K es igual a 50 más menos un 20 por un 100. Acuérdense que si divido entre 100, o sea, si factorizo me queda el 20 por 100, pero también me doy cuenta aquí que el 20 yo lo puedo escribir como un raíz de 4 por la raíz de 5, que es el 20, por la raíz de 100. 20 por 100 me da 2000 y el 20 se factoriza como 4 por 5. De ahí entonces, al racionalizar, me queda que la K1 es 50 más la raíz de 4 es 2, la raíz de 100 es 10. Eso quiere decir que es 20 raíz de 5. Y la K2 es 50 menos 20 raíz de 5. Y con eso, si ustedes se están dando cuenta, estoy obteniendo el valor de la K para los dos centros diferentes. Porque recuerden que la K era la coordenada del centro. Si ahorita revisan con el resultado que está ahí en el ejercicio, pues no checaría. Ahí hay una diferencia. Entonces solamente a veces los resultados están mal. Y de ahí lo único que faltaría es calcular la H. ¿Y cómo calcularía la H? Jessica, ¿me puedes decir cómo calculo las H's? ¿Alguien me puede decir cómo calcular las H's? Pues estoy yendo en una ecuación, ¿no? Ok, ¿en cuál ecuación? Habíamos dicho que hay 3. Primera, segunda y la tercera. ¿En cuál sustituirías? La primera. En la primera. Si se dan cuenta que en la primera ya tienen un despeje, entonces de aquí directamente ya pueden hacer la sustitución. Y si es 8 menos K, entonces de ahí ya les queda que la H1 es 8 menos la K, o sea, menos 50 más 20 raíz de 5, y que la H2 es el 8 menos la otra K, que es 50 menos 20 raíz de 5. Entonces H1 es menos 42 menos 20 raíz de 5. Y la H2 es menos 42 más 20 raíz de 5. Obviamente sería cosa de verificarlo, a ver si está bien y no cometimos algún error por las prisas últimas, porque ya se estaba acabando la clase. Y eso pues lo checaremos, pero el procedimiento es el adecuado. Nada más hay que ver que todo surgió porque había algunas imprecisiones en los conceptos que me presentó su compañera al principio. ¿Sale bien? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, nos vemos la clase que entra, que no me acuerdo cuál es. Y recuerden que las clases de este tipo, o sea, el que me estén diciendo sus dudas, eso les ayuda.